La mañana no nació con colores, sino con un manto de ceniza que cubría el cielo entero. El canal de aguas negras, que cruzaba como una herida abierta al corazón del barrio, despedía un vapor espeso que se mezclaba con el olor a plástico quemado y la humedad vieja de la lluvia nocturna. El aire era pesado, como si cada respiro costara más de lo que uno podía pagar. Las láminas oxidadas de los techos crujían con el viento, y en las calles estrechas el barro se mezclaba con aceite, formando charcos oscuros que parecían espejos rotos. Entre montones de cartón empapado, botellas aplastadas y restos que nadie reclamaba, se movía una figura pequeña, casi frágil, pero con un andar firme. Era Marisol, apenas 12 años de vida y un mundo entero de dureza en la mirada. Caminaba empujando un carrito oxidado que chillaba a cada paso, como si también él se quejara de la carga. Su cuerpo delgado, envuelto en una chamarra demasiado grande para ella, se recortaba contra la neblina sucia del amanecer. Los guantes que cubrían sus manos estaban rotos y empapados, y cada vez que el viento soplaba, el frío le atravesaba la piel hasta dolerle los huesos. Pero lo que más helaba no era el clima, sino la certeza de que en ese barrio el miedo nunca se dormía, simplemente cambiaba de dueño y de esquina. Las casas eran apenas sombras de madera y lámina, muchas inclinadas, otras con puertas improvisadas de tablas y candados flojos. Aquí, las noches estaban llenas de ruidos que no quería reconocer, y los días, aunque con sol, no eran menos peligrosos. Era un lugar donde las sirenas de ambulancias y patrullas se escuchaban más que las campanas de iglesia, y donde la palabra mañana no era una promesa, sino una interrogante. Marisol avanzaba entre esas calles como quien conoce de memoria cada grieta y cada charco, porque en un sitio así, no saber dónde pisar podía costarte más que un simple resbalón. Cada paso era un pequeño acto de resistencia, un recordatorio silencioso de que, aunque la pobreza cubriera todo como ese cielo gris, todavía había quienes se movían, quienes luchaban, quienes seguían buscando algo, aunque fuera entre la basura, para sobrevivir un día más. Ese amanecer no traía esperanza en los colores del cielo, pero sí escondía, bajo capas de lodo y silencio, el inicio de algo que nadie en el barrio estaba preparado para presenciar. Cada golpe metálico que sonaba al caer una lata dentro del carrito no era solo un ruido, era un latido más de la cuenta regresiva en la que vivía Marisol. Clan. 38. Clan. 39. Cada número que sumaba con los labios apretados era una suma de esperanza y urgencia. No estaba contando para llenar un saco, sino para llenar un plato y mantener vivo un corazón. 40 latas. Ese era el número mágico. Con eso, alcanzaba para comprar un poco de arroz, algunos frijoles, y lo más importante, la pastilla que ayudaba a que el corazón cansado de su abuela, doña Clara, siguiera resistiendo un día más. No había margen para lujos, ni para errores. Cada lata tenía un valor exacto, medido no en monedas, sino en latidos prestados a la vida. Ese amanecer, antes de salir, había encontrado a la anciana sentada en el borde de la cama, respirando despacio, con una mano en el pecho y la otra aferrada al rosario viejo que siempre llevaba cerca. Su respiración era frágil, como el aleteo de un pajarito atrapado bajo las costillas, y cada queja de su cuerpo parecía una súplica sin voz. Marisol había aprendido a reconocer los días buenos y los malos solo por el color de las mejillas de su abuela. Ese día, estaban pálidas, casi transparentes. El miedo, aunque ella no lo dijera en voz alta, le mordía por dentro como un animal invisible. No podía permitirse que ese miedo la detuviera. Había que salir, buscar, recolectar, sumar y volver antes de que la tarde cayera. Empujaba el carrito como si fuera una extensión de su cuerpo. El metal oxidado rechinaba en cada bache, como si protestara por la carga, pero ella no aflojaba el paso. Entre charcos, montones de basura y calles que olían a humedad y humo, su mente no dejaba de hacer cuentas, como si en cada número hubiera una pequeña promesa. 35, 36, ya falta menos. La calle no le regalaba nada. Algunos días, las latas aparecían rápido, como si el destino quisiera darle un respiro. Otros, como ese, había que pelear por cada una, rebuscando entre cartones mojados, apartando vidrios rotos con los pies, metiendo las manos sin miedo a lo que pudiera tocar. Todo con tal de llegar al número que podía significar que su abuela tendría otro amanecer. Y aunque en ese barrio nadie parecía detenerse a mirar el esfuerzo de una niña con un carrito oxidado, Marisol sabía que su conteo silencioso no era un simple ejercicio de números. Era su manera de negociar con la vida, de ponerle un precio a la esperanza, y de recordarse que mientras hubiera algo que sumar, todavía había algo que salvar. La mañana apenas había despertado, pero el basural ya estaba vivo. Moscas zumbaban como un coro oscuro sobre los montones de desperdicio, y un olor denso, mezcla de humedad rancia y comida podrida,
se pegaba a la piel como si quisiera quedarse para siempre. Entre bolsas negras desgarradas y restos de muebles abandonados, el barro formaba charcos que tragaban la luz, haciéndolos parecer pozos sin fondo. Marisol avanzaba con la vista baja, entrenada para buscar entre el caos lo que otros habían dejado de ver. Sabía distinguir el brillo de una lata limpia del reflejo de un vidrio roto, el peso del cartón seco del engaño del cartón mojado. Cada paso era un examen. ¿Vale la pena agacharse? ¿Merece el esfuerzo? Esa mañana, el frío y el cansancio le empujaban a ir más rápido, pero algo la hizo detenerse. Entre un montón apretado de bolsas aplastadas y pedazos de madera astillada, un destello pálido llamó su atención. No era metal. No era plástico. Tampoco tenía la forma de algo útil para vender. Sin embargo, había en ese destello algo que le dio un vuelco al corazón, como cuando uno escucha su nombre en medio de una multitud. Se agachó y apartó con las manos, ignorando el barro que le manchaba los guantes rotos. El primer contacto fue frío y áspero. Separó una bolsa, luego otra, y entonces lo vio, un rostro incompleto, pintado con una delicadeza que no correspondía a ese lugar. Era la mitad de una imagen de la Virgen de Guadalupe, partida justo a la altura del pómulo, como si el golpe hubiera querido borrar su expresión, pero no lo logró. El ojo que quedaba, intacto, la miraba con una serenidad imposible. No era la mirada de una pintura muerta. Había en él algo que atravesaba el frío, el barro y el ruido de fondo. Marisol sintió que el tiempo se ralentizaba. Ni el zumbido de las moscas ni el eco distante de las calles parecían importar. Solo ese ojo, brillante bajo la capa de suciedad, y la sensación de que aquello no era un hallazgo cualquiera. Entonces, el silencio roto por un sonido cortante, una sirena. No era lejana, no era casual. Su lamento metálico atravesaba el aire, acercándose cada vez más, y venía de la dirección de su casa. Marisol sintió un golpe en el pecho. La imagen rota en sus manos y la urgencia de ese sonido se entrelazaron como si fueran parte de la misma historia, como si algo invisible le estuviera diciendo: elige, ahora. El frío mordía, el barro pesaba, y la sirena no dejaba de gritar. En ese instante, Marisol no sabía si lo que tenía frente a ella era un simple pedazo de yeso o un mensaje. Pero sí sabía algo, no podía dejarlo allí. La sirena se alzó como un grito metálico que desgarró el aire. No era un simple sonido, era un presagio, una advertencia que recorría las calles estrechas del barrio como una corriente eléctrica. En cada eco, el corazón de Marisol latía más rápido, acompasado con ese lamento que parecía llamarla por su nombre. Se quedó inmóvil, con el barro frío pegándose a sus rodillas y el olor agrio del basurero envolviéndola. Tenía entre las manos el rostro roto de la Virgen, envuelto en fango y silencios, y frente a ella la realidad cruda: su casa estaba en la dirección de esa ambulancia. Por un instante, sintió que el mundo se había reducido a dos únicas presencias: el ojo sereno que la miraba desde el yeso agrietado, y el rugido urgente de la sirena que reclamaba su atención. El ruido del barrio se apagó, no existían las voces de los recicladores, ni el ladrido lejano de los perros, ni el zumbido constante de las moscas. Solo el instante de una decisión que podía cambiarlo todo. El frío le mordía los brazos a través de los agujeros en los guantes. La chamarra, demasiado grande para su cuerpo, pesaba como si llevara años absorbiendo lluvia y polvo. Marisol se la quitó de golpe. La tela húmeda le pegó a la piel como un latigazo helado. Sin pensarlo más, envolvió con cuidado la imagen de la Virgen, asegurándose de que el manto pintado quedara protegido como si fuera la piel frágil de un ser vivo. El olor a barro y humedad se mezclaba con algo más, un leve aroma a cera, casi imperceptible, que no podía explicar. Apretó la figura contra su pecho, sintiendo el peso extraño y reconfortante al mismo tiempo, como si estuviera cargando un corazón que latía lento pero seguro. «Madre, si de verdad me miras, no me dejes sola, no me la dejes sola a ella», susurró, y al decirlo, sintió que las palabras se le quedaban grabadas en la boca como una promesa. Y entonces corrió. Corrió como si la calle estuviera ardiendo, esquivando charcos aceitosos que parecían tragarse los reflejos del cielo, saltando trozos de vidrio que brillaban como advertencias, resbalando por el lodo espeso que drenaba del canal. Cada paso la acercaba a la verdad, pero también le arrancaba aire de los pulmones. La sirena estaba más cerca, más fuerte, más urgente. En su carrera, no dejó de apretar contra el pecho aquella imagen agrietada. Y aunque el frío cortaba como cuchillas y las piernas le ardían, sentía que si la soltaba, no solo perdería un objeto, sino algo invisible que empezaba a sostenerla desde dentro. El barrio no estaba hecho para correr. Cada metro era una trampa distinta,
charcos aceitosos que reflejaban fragmentos de cielo como espejos rotos, pedazos de vidrio que brillaban como pequeñas cuchillas, bolsas rasgadas que dejaban escapar olores insoportables. El canal cercano soltaba un aliento espeso, una mezcla de agua estancada y desecho, que se colaba en la garganta como una nube amarga. Marisol corría sin mirar atrás. Cada zancada levantaba salpicaduras de lodo que le cubrían las piernas, pero ella no aflojaba el paso. La chamarra empapada apretada contra su pecho resguardaba la imagen rota de la Virgen, y aunque el yeso estaba frío y áspero, en su interior sentía que algo cálido comenzaba a encenderse, como si esa figura agrietada respondiera a la presión de sus brazos. A lo lejos, la sirena de la ambulancia subía y bajaba como un latido enfermo que anunciaba urgencia. Su eco se filtraba por los callejones, rebotando entre las paredes de lámina y ladrillo. El sonido no venía de cualquier dirección, era el camino hacia su casa. En su carrera, las siluetas de los vecinos aparecían y desaparecían. Un hombre que fumaba en una esquina la vio pasar y gritó algo que no alcanzó a entender. Sus palabras se diluyeron en el viento. Desde una puerta entreabierta, una mujer se santiguó, siguiendo con la mirada la chamarra que escondía el rostro pintado. Otros simplemente se apartaban, como si intuyeran que lo que Marisol llevaba no era basura, sino algo que no se debía tocar. Sus pies, calzados con botas de hule agrietadas, chapoteaban en el barro con un sonido hueco. Sentía el frío trepando por sus tobillos, como una marea helada, pero no se detenía. Había algo más grande que el cansancio empujándola hacia adelante, un temor profundo, casi animal, de llegar y encontrar lo que no quería ver. Finalmente, dobló la última esquina de lámina, y allí estuvo, la puerta de su casa, hecha de 2 tablas y un candado flojo, abierta de par en par. Frente a ella, el resplandor alterno del azul y el rojo rebotaba en las paredes como un parpadeo nervioso. En el centro de todo, una camilla, un paramédico con chaleco naranja, y sobre esa camilla, el rebozo floreado de Doña Clara. Marisol sintió que los pies se le hundían en el barro como si algo quisiera retenerla. El corazón le golpeaba el pecho con violencia, y apretó aún más la imagen contra sí, como si en ese momento la Virgen pudiera escuchar lo que su voz no alcanzaba a decir. Por primera vez, sin pensarlo, se atrevió a pedir en voz alta lo que siempre había callado. «Si estás aquí, muéstramelo». El ojo pintado, barnizado por el tiempo y manchado de tierra, parecía devolverle un brillo imposible. Y en ese destello, Marisol no supo si lo que veía era reflejo de luz, engaño del agua, o el inicio de algo que la gente del barrio solo sabe llamar de una forma: milagro. La casa de Marisol no era más que un puñado de paredes improvisadas hechas de tablas recicladas, con clavos desiguales que asomaban como cicatrices y un techo de lámina que se estremecía con cada ráfaga de viento. En los días de lluvia, el agua encontraba sin esfuerzo las rendijas para colarse en finos hilos que caían sobre el piso de tierra, formando pequeños charcos que tardaban horas en secarse. No había muebles de lujo, ni electrodomésticos brillantes, solo lo necesario para sobrevivir. Pero en medio de esa pobreza, había un rincón que no parecía pertenecer al resto de la casa: el altar. Estaba en la esquina más sólida, allí donde las tablas, aunque viejas, resistían mejor las embestidas del clima. Sobre una repisa improvisada, hecha con un pedazo de madera rescatada de algún mueble roto, descansaba un mantel bordado a mano por Doña Clara en sus años de juventud. El tiempo había amarillado sus hilos, pero cada puntada seguía firme, como si hubiera sido bordada con la misma paciencia con la que se espera un milagro. En el centro, una cruz de madera gastada, tallada sin perfección pero con amor. A un lado, una vela blanca que siempre tenía restos de cera endurecida cayendo por los bordes, como lágrimas secas. Y junto a ella, una pequeña estampita de la Virgen de Guadalupe que la abuela guardaba desde que tenía poco más de 20 años. Era su tesoro más íntimo, el único que nunca empeñó ni intercambió, aunque en más de una ocasión el hambre hubiera apretado con fuerza. Ese altar no era solo un lugar para rezar, era el corazón espiritual de la casa. Era allí donde, cada noche, Marisol y su abuela encendían una llama que, aunque pequeña, parecía capaz de empujar hacia atrás la oscuridad que rondaba el barrio. La luz temblorosa de la vela se reflejaba en las paredes y en los ojos de ambas, y por unos minutos, la miseria quedaba afuera. Para Marisol, ese rincón significaba un pacto silencioso. Un espacio donde el cielo todavía escuchaba, aunque afuera la vida se endureciera. Allí podía susurrar peticiones que nunca se atrevería a decir en voz alta, y sentía que en ese altar, por humilde que fuera, sus palabras tenían peso. Esa noche, mientras el murmullo de voces y pasos se iba apagando tras la puerta, Marisol pensó que el rostro roto de la Virgen que ahora cargaba no podía quedarse en cualquier sitio. No podía simplemente guardarlo como una pieza olvidada.
No, había un lugar que la esperaba, ese altar. El único pedazo de su mundo donde la fe todavía respiraba, aunque fuera con dificultad. Y en su corazón, aunque no lo dijo en voz alta, supo que si ese rostro se colocaba allí, algo iba a cambiar, aunque aún no sabía si para bien o para mal. La salud de doña Clara no se deterioró de un día para otro. Fue un enemigo lento, silencioso, que se instaló en su pecho sin pedir permiso y comenzó a robarle el aire en cuotas cada vez más grandes. Al principio, eran pequeñas pausas al subir los 3 escalones que llevaban a la casa. Luego, descansos cada vez más largos después de barrer el piso de tierra o cargar un balde de agua. Y finalmente, noches enteras en las que la respiración se volvía un esfuerzo doloroso, como si cada inhalación fuera una batalla perdida. El médico del centro de salud había sido claro, demasiado claro. Sin una operación de corazón, no llegará a Navidad. La cifra que mencionó después fue un golpe seco. Era tan grande que ni juntando las monedas de todos los vecinos se podría alcanzar. Marisol sintió que las palabras del doctor no solo condenaban a su abuela, sino que apagaban la poca luz que todavía había en su propio horizonte. Era una cifra imposible para una niña que vivía recolectando latas y cartón para vender al peso. Aún así, cada noche, después de encender la vela del altar, Marisol repetía el mismo ruego en silencio. Virgencita, no me la quites todavía. Déjamela un poco más. Había aprendido a identificar los días buenos y los días malos por el tono de voz de su abuela, por el color de sus mejillas, por la manera en que sus manos, esas manos curtidas por años lavando ropa ajena, se aferraban a la mesa buscando estabilidad. Y aunque doña Clara intentaba sonreír para no preocuparla, Marisol veía en sus ojos el cansancio, la sombra de un dolor que no decía en voz alta. Las madrugadas se llenaban del sonido áspero de la tos, tan profunda que parecía salir desde el fondo del alma. Algunas veces, Marisol se levantaba sobresaltada al escucharla y la encontraba sentada en la cama, encorvada, con las manos en el pecho, jadeando como quien busca agua en un desierto. Ella corría a sostenerla, a darle un poco de té o simplemente a frotarle la espalda, como si sus manos pudieran arrancar el dolor. Pero el miedo no estaba solo en las noches. También caminaba con ellas durante el día, siguiendo cada paso, recordándole que cada latido de ese corazón enfermo era un préstamo a punto de vencerse. Y aunque Marisol era solo una niña, ya había entendido que no había mayor terror que ver apagarse, poco a poco, la única luz que te ha dado calor en la vida. Por eso trabajaba sin descanso, empujando su carrito por calles llenas de baches y escombros, como si con cada botella que encontraba pudiera comprar un día más, una hora más, un aliento más para su abuela. Sabía que era imposible ganarle a la enfermedad con lo que ganaba, pero también sabía que rendirse no era una opción. Lo que Marisol no imaginaba era que, muy pronto, su súplica insistente iba a encontrar una respuesta. Y no sería de la manera que ella había pensado. La noche había caído sobre el barrio como una manta pesada y húmeda. Afuera, la lluvia golpeaba el techo de lámina con un ritmo implacable, como si quisiera perforar el metal para entrar. Cada gota que se filtraba encontraba su camino hasta el piso de tierra, formando pequeños charcos que reflejaban la luz temblorosa de la vela del altar. Doña Clara dormía, o al menos lo intentaba, respirando con dificultad. Su pecho subía y bajaba en un vaivén desigual, acompañado de un silbido débil que recordaba a una puerta oxidada abriéndose lentamente. Marisol se quedó sentada a su lado un rato, observando cómo sus manos, aún en el sueño, se aferraban al rosario como un náufrago se aferra a un pedazo de madera. Cuando estuvo segura de que la abuela descansaba, se levantó despacio, cuidando de no hacer ruido, y se acercó al altar. El olor a cera derretida llenaba el aire. La pequeña llama iluminaba el rostro impreso de la Virgen de Guadalupe, cuyos ojos parecían llenos de una ternura inquebrantable. Marisol se arrodilló sobre el piso frío. Durante años había repetido las mismas oraciones que su abuela le enseñó, pero esa noche las palabras antiguas no le salían. Lo que tenía dentro era demasiado personal, demasiado urgente para encajarlo en frases aprendidas. Virgencita, empezó, con la voz temblorosa. No sé si me escuchas. Sus manos, pequeñas y ásperas por el trabajo, se entrelazaron sobre sus rodillas. Yo no tengo nada para ofrecerte, continuó. Ni flores, ni velas bonitas, ni ropa limpia. Solo tengo mis manos, mi cansancio y mis lágrimas. Una gota de lluvia se coló por el techo y cayó justo al lado de la vela, haciendo que la llama titilara como si también escuchara. Si puedes, si de verdad puedes, no me la quites. Déjamela aunque sea un poco más, dijo, y su voz se quebró. No pidió riquezas, ni casas,
ni nada para ella. Solo tiempo. Un tiempo más en el que su abuela pudiera despertarse, tomar su café tibio, contarle historias del pasado y bendecirla antes de dormir. Sus palabras se mezclaron con el golpeteo de la lluvia, como si cada gota fuera un testigo silencioso de ese pacto entre una niña y el cielo. Cuando terminó, se quedó allí, en silencio, sintiendo que todo lo que podía dar ya estaba entregado. Marisol no lo sabía, pero en ese instante, algo había cambiado. Ese ruego no se perdió en el aire húmedo de la habitación. Quedó flotando, invisible, en algún lugar donde las súplicas verdaderas encuentran su eco. Y pronto, ese eco iba a responder. La mañana siguiente amaneció con un cielo de plomo, tan bajo que parecía aplastar las casas. El aire era espeso, cargado con un olor a humedad rancia y metal oxidado que presagiaba tormenta. Marisol salió más temprano que de costumbre, con el estómago vacío y la preocupación mordiendo su pecho. Empujaba su carrito oxidado, que chirriaba con cada piedra del camino, mientras sus botas de hule, llenas de grietas, dejaban pasar el agua helada que se acumulaba en los charcos. No había mucho movimiento en las calles. El barrio entero parecía contener la respiración. Al llegar al basurero grande, ese lugar donde terminaba todo lo que la ciudad no quería ver, el paisaje era un mosaico de desechos, colchones rotos, muebles quemados, bolsas negras que apestaban a podrido, y montones de metal retorcido que brillaban bajo la luz gris. En aquel sitio, uno aprendía rápido a no tocar nada sin mirar dos veces, porque no todo lo que parecía inofensivo lo era. Marisol avanzaba entre montones de basura con la mirada afilada, buscando cualquier cosa que pudiera vender. Había desarrollado un instinto especial para reconocer objetos útiles en medio del caos, pero ese día, algo distinto llamó su atención. Entre un cúmulo de bolsas aplastadas y pedazos de madera húmeda, algo pálido asomaba apenas. No tenía el brillo de una lata ni la forma de un juguete roto. Era otra cosa. Se acercó, apartando moscas y trozos de plástico con el pie, hasta que el corazón le dio un vuelco. Allí, semioculta bajo una capa de barro y humedad, estaba una imagen de la Virgen de Guadalupe. No era pequeña, debía medir casi medio metro, pero estaba partida casi por la mitad. El cuerpo y parte del manto habían sido fracturados, dejando ver las fibras ásperas del yeso. Sin embargo, el rostro permanecía intacto. El barro cubría sus mejillas pintadas y una grieta fina, como una lágrima seca, cruzaba cerca del ojo derecho. A pesar de todo, ese ojo parecía vivo, observándola con una serenidad que no pertenecía a ese basural. No era la mirada de un objeto abandonado, sino la de algo que seguía teniendo propósito. Un escalofrío le recorrió la espalda. No sabía por qué, pero sentía que no debía dejarla allí. Sin pensarlo dos veces, se quitó la chamarra impermeable y envolvió la imagen con cuidado, como si fuera una criatura frágil que podía romperse más con cualquier movimiento brusco. «¿Qué haces, niña?», la interrumpió la voz grave de don Chucho, el hombre que revisaba chatarra. «Me la voy a llevar conmigo», respondió sin mirarlo. El hombre soltó una carcajada seca. «Eso es pura basura. Está rota. Déjala o te va a traer mala suerte». Otros recicladores levantaron la vista. Una mujer murmuró en voz baja. «En mi pueblo dicen que cuando una virgen se rompe así, es que está enojada». Marisol no respondió. Apretó los labios y abrazó la figura contra su pecho. El peso la inclinaba hacia un lado, pero no soltó. Algo dentro de ella sabía que ese hallazgo no era casualidad. Y aunque el camino de regreso sería más largo y pesado, sentía que estaba llevando consigo algo que no le pertenecía al basurero, sino al altar de su casa. El camino de regreso fue más lento que nunca. El peso de la imagen, envuelta en la chamarra empapada, le tiraba hacia un lado, y cada paso hundía sus botas agrietadas en el lodo frío. A medida que avanzaba, el barro se le pegaba a las piernas como si quisiera retenerla, y el aire helado le mordía las orejas. Pero ni una sola vez aflojó el abrazo que le daba a la Virgen. Cuando por fin llegó a la casa, la puerta de tabla se abrió con un leve chirrido. Dentro, el aire estaba impregnado del olor a té de hierbabuena y del humo tenue de la vela que aún ardía en el altar. Doña Clara estaba sentada en la cama, pálida, con los labios ligeramente morados. Sus ojos, apagados por el cansancio, se iluminaron al ver lo que Marisol traía en brazos. «Hija, ¿de dónde la sacaste?», preguntó con un hilo de voz. «Del basurero», respondió la niña, con una mezcla de orgullo y timidez. «Pero mira su cara, está bien». La anciana estiró las manos, deformadas por la artritis, y acarició con suavidad el rostro pintado, como si estuviera tocando la piel de alguien querido que había regresado después de mucho tiempo.
No importa que esté rota, susurró. Todavía es Nuestra Señora. Ese mismo instante, Marisol supo dónde debía colocarla. Caminó hasta la esquina donde estaba el pequeño altar, retiró con cuidado la estampita vieja y la colocó en un lugar seguro, como quien cambia de sitio algo que ya cumplió su misión. En su lugar, puso la imagen rota, todavía húmeda y cubierta de pequeñas manchas de barro seco. Encendieron la vela más grande que tenían. La llama, al crecer, proyectó una luz titilante que se filtró entre las grietas del yeso, dibujando sombras que parecían moverse lentamente, como si el manto y el rostro pintado cobraran vida en la penumbra. Doña Clara, con voz baja pero firme, comenzó a rezar. Marisol, sin quitar la vista de la imagen, sintió que el ambiente de la casa había cambiado. No era algo que pudiera explicar. Era como si un silencio distinto, denso y expectante, se hubiera asentado entre las paredes. Afuera, la lluvia seguía golpeando el techo con fuerza, pero allí dentro, el sonido se sentía lejano, amortiguado, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible para protegerlas del mundo. Marisol no lo sabía, pero al colocar esa virgen en el corazón de su hogar, había abierto otra puerta, y algo, desde el otro lado, ya estaba cruzando. La lluvia no dio tregua esa noche. Golpeaba el techo de lámina como un ejército de manos pequeñas intentando entrar. El olor a cera derretida se mezclaba con el de la ropa húmeda colgada en un rincón, creando un aire denso y tibio en la habitación. La vela del altar proyectaba una luz temblorosa sobre la imagen de la Virgen, y las grietas en el yeso parecían llenarse de sombras que respiraban al compás de la llama. Marisol se había acostado junto a su abuela, que dormía con la respiración trabajosa pero algo más tranquila. Afuera, el barrio estaba en silencio, ni los perros callejeros rompían la calma. Era un silencio pesado, expectante, como si todo estuviera esperando a que algo sucediera. Pasada la medianoche, un sonido leve hizo que Marisol abriera los ojos. No estaba segura si había soñado o si realmente lo había escuchado. Era un murmullo, suave y cálido, como una brisa que atravesara la habitación sin mover el aire. Al principio pensó que era la voz de su abuela, pero cuando se incorporó y la miró, seguía profundamente dormida. La voz volvió, más clara esta vez, flotando en el aire como si no viniera de ningún lugar en particular, y al mismo tiempo de todas partes. No llores más, hija, tu abuela vivirá. Marisol se quedó helada. Sus manos buscaron instintivamente la manta, como si pudiera esconderse en ella. Miró hacia el altar y, por un instante que le pareció eterno, juró que los ojos pintados de la Virgen tenían un brillo distinto. No era un reflejo común, era profundo, vivo, como si desde el otro lado del yeso algo la estuviera mirando de verdad. La niña tragó saliva, con el corazón golpeándole las costillas. Cerró los ojos con fuerza, intentando convencerse de que todo era producto del cansancio, del hambre, de la lluvia constante. Pero en lo más hondo de sí, sabía que no era así. Aquellas palabras no se sentían como un sueño, se sentían como una promesa. Y en esa promesa, aunque no lo sabía todavía, se escondía el primer paso hacia un milagro que no solo tocaría su vida, sino la de todo un barrio. El amanecer llegó gris, pero con un silencio distinto. La tormenta había cedido, y por las rendijas de la ventana se colaba un rayo de sol tímido que parecía abrirse paso con cuidado, como si no quisiera despertar a nadie. Marisol se levantó temprano, con la sensación extraña de que algo importante la estaba esperando. La imagen de la Virgen estaba allí, en el altar, con las grietas aún cubiertas de restos de barro seco. La vela, consumida hasta la mitad, seguía encendida, proyectando sombras suaves sobre el manto pintado. Había algo en la manera en que esa figura parecía observarla, algo que la invitaba a acercarse. Sin saber por qué, Marisol sintió la necesidad de limpiarla. Puso un balde con agua tibia en el suelo, tomó un trapo limpio y con la delicadeza que se tiene al tocar algo vivo, comenzó a retirar el barro de las mejillas pintadas. El agua se tiñó de marrón al primer contacto, y poco a poco fueron apareciendo los colores originales: el verde profundo del manto, el dorado apagado por los años, la suavidad de los labios pintados. Cuando llegó a la fractura del manto, notó algo extraño. Sus dedos tocaron una dureza distinta, no era el yeso. Se inclinó, apartando con cuidado los fragmentos sueltos, y allí, en el hueco que la rotura había dejado, algo brilló débilmente. Marisol contuvo la respiración. Introdujo la mano con cuidado y, tirando con suavidad, extrajo un rosario dorado. No era como los rosarios comunes que había visto en las misas. Las cuentas parecían de oro viejo, con pequeños relieves en forma de rosas que daban la sensación de estar vivas. La cruz tenía grabadas palabras diminutas en latín,
tan finas que parecían hechas por manos que entendían que aquello no era un simple adorno, sino un objeto con un propósito. Al sostenerlo, Marisol sintió un calor suave que le recorrió las manos, como si el metal hubiera estado bajo el sol durante horas. No era calor común, era un calor que se sentía, bueno, seguro. Un calor que parecía decirle sin palabras que no estaba sola. «Abuela, mira lo que encontré», susurró, con los ojos muy abiertos. Doña Clara lo tomó con manos temblorosas. Sus ojos, cansados por la enfermedad, se humedecieron. «Este rosario, yo lo vi cuando era joven. Estaba en la iglesia del barrio antes de que la robaran, hace más de 30 años. Decían que había sido un regalo bendecido por la Virgen misma». Las palabras de su abuela cayeron como una piedra en el corazón de Marisol. El hallazgo ya no era solo algo curioso. Era una pieza perdida de la historia del barrio, y estaba ahora, por alguna razón, en sus manos. Lo que ninguna de las dos sabía aún era que ese rosario llevaba consigo más que recuerdos. Llevaba un llamado. Y pronto, ese llamado se manifestaría. Los rumores sobre la Virgen rota y el rosario dorado se habían extendido más allá de las calles del barrio. Llegaban personas de otras zonas, algunos para rezar, otros solo para mirar. La pequeña casa de tabla se convirtió en un punto de visita, y aunque eso incomodaba a Marisol, no podía negar que algo en la atmósfera había cambiado. La gente se acercaba con respeto, hablaba en voz baja y dejaba pequeñas ofrendas en la entrada. Pero donde hay fe, también hay codicia. Y el milagro que había traído esperanza al barrio comenzó a atraer miradas interesadas por razones muy distintas. Una tarde, Marisol salió al patio para vaciar un balde de agua, y allí lo vio, un hombre corpulento, vestido con ropa cara, un reloj brillante en la muñeca y un maletín negro en la mano. Lo reconoció de inmediato. Era don Ramiro, el comerciante más rico de la zona, dueño de varios terrenos y con fama de negociar con todo, incluso con lo que no tenía precio. «Niña», dijo, forzando una sonrisa que no llegaba a los ojos, «tenemos que hablar». Marisol se tensó, abrazando el carrito oxidado como si fuera un escudo. «No tengo nada que decirle, don Ramiro». «Oh, claro que sí», replicó él, bajando la voz. «Me han contado del rosario. Ese rosario vale mucho, muchísimo más de lo que imaginas. Y yo, puedo hacerte un favor». Abrió el maletín y sacó un sobre grueso. Marisol no necesitó abrirlo para saber que allí dentro había más dinero del que había visto en toda su vida. «Con esto», continuó, «podrías pagar el tratamiento de tu abuela, comprarle ropa nueva, mudarse a una casa digna. ¿Qué dices? Solo tienes que darme el rosario». El corazón de Marisol latía con fuerza. Su mente se llenó de imágenes. Su abuela sentada en una silla cómoda, sin dolor, una casa donde no lloviera dentro, días sin tener que salir a buscar latas bajo el sol o la lluvia. Era una oferta tentadora. Demasiado tentadora. Pero entonces, sus manos recordaron el calor suave del rosario la primera vez que lo sostuvo, y su oído volvió a escuchar aquella voz en la noche: «Tu abuela vivirá». La promesa no había venido de un sobre con dinero, sino de algo mucho más grande que don Ramiro no podía entender. Marisol alzó la mirada y, con una firmeza que sorprendió incluso a su propia voz, dijo: «No está en venta». El hombre dejó caer la sonrisa. Sus ojos, antes amables, se endurecieron. «Te vas a arrepentir, niña. No sabes lo que estás rechazando». Se dio media vuelta y se marchó, pero Marisol supo que aquello no era el final. No sería el último intento de alguien por arrebatarle lo que había encontrado. Lo que ella no imaginaba era que el verdadero valor del rosario no podía medirse en monedas, y que la prueba que acababa de superar no solo la protegía a ella, sino a todo un barrio que empezaba a despertar su fe. El amanecer de aquel domingo no se parecía a ningún otro. Desde antes de que las campanas de la iglesia tocaran la primera nota, las calles ya estaban llenas. Hombres, mujeres, ancianos y niños llegaban de barrios cercanos y lejanos, algunos caminando descalzos, otros en bicicletas desgastadas, y unos pocos en camionetas viejas que estacionaban a varias calles de distancia. Todos se dirigían hacia el mismo punto, la pequeña iglesia donde ahora reposaba la Virgen rota con el rosario dorado colgando de sus manos pintadas. Marisol y doña Clara ocuparon el primer banco, justo frente al altar. La anciana llevaba un rebozo limpio y un rostro distinto, iluminado por un brillo que no provenía de la vela ni de la luz que entraba por los vitrales. El padre Esteban inició la misa con voz emocionada, pero apenas había empezado su homilía cuando algo inusual comenzó a suceder. Un murmullo creciente se extendió desde el fondo de la iglesia hasta llegar al frente. Afuera, el cielo encapotado comenzaba a abrirse,
y de pronto un rayo de sol atravesó las nubes. No era un rayo cualquiera, parecía un hilo dorado que descendía con precisión quirúrgica hasta caer directamente sobre la imagen de la Virgen. La luz bañó las grietas del yeso, y lo que antes eran heridas grises parecieron llenarse de oro líquido, fluyendo como si estuvieran vivas. El rosario dorado, suspendido entre las manos pintadas, comenzó a destellar de una manera imposible de ignorar, reflejando destellos que se movían por las paredes como si fueran llamas. Algunos cayeron de rodillas en silencio, otros rompieron en llanto sin poder contenerse. Doña Clara tomó la mano de Marisol con fuerza, y con la voz quebrada le susurró: ¿Lo ves, hija? Ella está aquí. Fue entonces cuando ocurrió lo que nadie olvidaría jamás. Desde la parte trasera de la iglesia, una mujer del barrio, inválida desde hacía años, comenzó a incorporarse en su silla de ruedas. Los que estaban cerca se apartaron, incrédulos, al verla ponerse de pie. Sus piernas temblaban, pero no retrocedió. Paso a paso, avanzó por el pasillo central hasta llegar al altar. Cada movimiento arrancaba sollozos y gritos ahogados entre los presentes. La mujer extendió la mano, tocó la base de la imagen, y con lágrimas cayendo por sus mejillas, murmuró: «Gracias, madre, gracias». El padre Esteban, con los ojos empañados, no intentó dar una explicación. Sabía que en ese momento las palabras eran inútiles. Entonces, como si una señal invisible hubiera recorrido el lugar, toda la iglesia comenzó a rezar el Ave María en un solo coro. Las voces se alzaron como una ola, llenando cada rincón del templo, como si las paredes mismas respiraran fe. Marisol, en medio de aquel fervor, sintió algo muy profundo. Entendió que la Virgen no había llegado a su vida solo para salvar a su abuela, sino para encender una llama en el corazón de todos los que estaban allí. Y que esa llama, una vez encendida, no se apagaría fácilmente. Cuando la misa terminó, la multitud no se dispersó enseguida. Algunos permanecieron de rodillas, otros se abrazaban, y no faltaban quienes, con lágrimas aún frescas, pedían perdón o agradecían en silencio. Vecinos que no se hablaban desde hacía años, se acercaban para estrecharse las manos. La pequeña iglesia, que durante tanto tiempo había estado medio vacía, ahora estaba viva, respirando un calor humano que traspasaba las paredes y se derramaba hacia las calles. Marisol y doña Clara caminaron juntas de regreso a casa. El sol, ya libre de nubes, bañaba el barrio con una luz dorada que parecía quedarse atrapada en los charcos, pintando de oro los techos de lámina y las paredes desgastadas. La niña sentía que cada paso que daba no solo la llevaba a su hogar, sino que estaba marcado por algo invisible que la sostenía. En la casa, el altar humilde seguía allí, aunque ya no con la Virgen rota, que ahora descansaba en la iglesia. En su lugar, Marisol colocó una simple estampita y una flor fresca que acababa de cortar. Doña Clara se sentó a coser en su silla, sus manos todavía frágiles pero llenas de vida, levantando la vista de vez en cuando para sonreírle a su nieta. «¿Sabes, hija?», dijo con voz serena. «Nunca pensé que una imagen rota pudiera arreglar tantas cosas». Marisol guardó silencio unos segundos, mirando la llama de la vela. En ese momento entendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo la niña que empujaba un carrito por las calles para sobrevivir. Ahora era la guardiana de una historia que había devuelto la fe a todo un barrio. Afuera, las campanas de la iglesia repicaban. Un grupo de niños corría por la calle, cantando un Ave María improvisado. Las mujeres se saludaban con un Dios te bendiga, que antes parecía reservado para ocasiones especiales. Los hombres, que antes caminaban con prisa sin mirarse, ahora se detenían a ayudarse unos a otros, reparando casas, cuidando enfermos. Algo se había roto, sí, pero no en la Virgen. Se había roto en las paredes invisibles que separaban a unos de otros. Y en esas grietas, como en las de la imagen, había entrado la luz. Marisol salió al umbral de la puerta y miró hacia la iglesia, iluminada por el sol del atardecer. Sintió una voz clara en el corazón, un susurro que solo ella podía oír. El verdadero tesoro no estaba escondido en el oro del rosario, sino en los corazones que volvieron a latir con fe. La cámara, o la mirada de quien escucha, se aleja lentamente, mostrando el barrio entero vivo, unido, distinto. Y entonces, una última pregunta queda flotando, dirigida a quien está frente a la pantalla. Si un día encuentras una imagen rota, olvidada en medio de la basura, ¿te atreverías a cargarla contigo, creyendo que en sus grietas puede esconderse un milagro?